para empezar el tema de hoy de lo que se conoce en los libros de biología como dogma central de la biología molecular. Podríamos decir que el dogma central de la biología molecular estudia aquellos procesos que tienen que ver con el ADN. Un dogma es un conocimiento, no tiene ningún cambio. Es por eso que en ciencia no se suele utilizar el término de dogma, eso está entre comillas nada más, porque esto da a entender pues que es un conocimiento que está ya acabado. Y esto no es así. En los años 70, cuando se propuso dogma central de la biología molecular, ya se propuso de una manera y se entendió que así es y así iba a ser en todos los seres vivos, como una especie de ley, pero luego se descubrieron que muchos virus hacían procesos distintos a lo que el dogma central de la biología molecular decía en su postura inicial. Es por eso pues que el término dogma pues no debió haberse utilizado nunca. ¿Qué dice en la propuesta inicial el dogma central de la biología molecular de Crick? Que el ADN puede pasar por dos procesos. El primer proceso se conoce como replicación, también llamado duplicación o también llamado síntesis de ADN. Este primer proceso es un proceso que no tiene nada que ver con el segundo, otro proceso que vamos a ver a continuación, y que es el proceso de la expresión genética, donde el ADN, mediante el proceso de transcripción, formará una molécula llamada ARN, el cual, mediante el proceso de traducción, sintetizará, formará proteínas. Todo este proceso se conoce como expresión genética e implica pues dos subprocesos como es la transcripción y la traducción. La replicación es un proceso separado de la expresión genética y son dos procesos que realiza el ADN y que veremos a continuación. Si uno revisa exámenes de San Marcos, nunca ha venido preguntas de replicación del ADN, conceptos de topoisomerasa, helicasa, girasa, proteínas SSB, cebadores, ARN primer, ADN polimerasa 1, 2, 3, todo eso que está dentro de lo que es replicación, esto no ha venido nunca en San Marcos. Pero el tema que es importante, fundamental, es el de expresión genética, el segundo proceso. Aquel donde el ADN servirá como un molde para formar proteínas. Aquel donde el ADN ya y sus genes, ahí también, mira, los genes del ADN se van a expresar formando proteínas. Ojo, vean este esquema de acá a la derecha. De hecho, decirles que luego de esta primera propuesta, se descubrió que algunos virus hacen esto que está en color rojo. Hay algunos virus que su material genético no es ADN, sino es ARN, y este se puede replicar. Esto ya es una variante de este supuesto dogma. Y hay algunos ARN, como el del VIH-Sida, el del VIH que produce el SIDA, que su material genético, que es ARN, se puede convertir a ADN. O sea, hace una transcripción pero inversa. En años posteriores se descubrió que muchos virus pueden hacer replicaciones y transcripciones especiales, como estamos viendo aquí en este esquema. Expresión genética es el proceso donde los genes del ADN se van a expresar formando proteína. Esto ocurre en la llamada etapa G1 de la interfase. Habíamos dicho que los temas de ciclo celular, que la célula cuando se divide, primero pasa por la etapa de interfase y luego se va a dividir propiamente. En la etapa de interfase hay tres subetapas, G1, S y G2. En la etapa de G1 de la interfase ocurre todo este proceso que trae como consecuencia la síntesis de las proteínas. Ojo, no necesariamente proteínas, puede ser en general polipéptidos o inclusive hasta un pequeño grupito de aminoácidos que se van a formar aquí.
Hay que recordar que una proteína es la unión de muchos aminoácidos unidos por enlace peptídico. Se denominan proteínas cuando adquieren un cierto ya carácter muy complejo, pero a veces son tan pequeñas que solo llevan el nombre de péptidos y que solo es la unión de pequeños aminoácidos. Este proceso ocurre en la etapa G1 y se divide en dos etapas, como ya hace ratito lo habíamos mencionado. Aquí está la célula, aquí está el núcleo. La primera etapa de transcripción ocurre en el núcleo. Y lo que va a ocurrir aquí es que se formará una molécula llamada ARN. Aquí está. Se formará una molécula llamada ARN. Hay tres tipos principales de ARN. El ARN mensajero, de transferencia y ribosómico. Pero aquí se toma como modelo al ARN mensajero. Acá está en inglés, ¿no? ¿Sí o no? ADN o DNA en inglés, DNA, ¿no? Servirá para formar al ARN mensajero mediante el proceso de transcripción. Una vez formado el ARN mensajero a partir del ADN, este ARN mensajero va a salir del núcleo por una serie de poros y van a ir hacia las organelas más pequeñas de la célula, aquellas que no tienen membrana. Me refiero a los ribosomas. Y ahí en los ribosomas del citoplasma ocurrirá la segunda etapa llamada traducción, donde este ARN mensajero servirá como una molécula molde para que ahí en los ribosomas se vayan uniendo los aminoácidos para formar las proteínas y péptidos en general. Bien, entonces pasamos primero a la etapa A, llamada transcripción, que ocurre en el núcleo, donde el ADN servirá para formar al ARN mensajero. Ojo, estamos en el núcleo. Nuestra cadena de ADN, que si tú recuerdas es una molécula bicatenaria, o sea que tiene dos cadenas, en esta etapa va a abrir sus cadenas. Se van a separar las cadenas de ADN. Una cadena se separa de la otra mediante enzimas llamadas helicasas. Las enzimas helicasas rompen los enlaces puente hidrógeno y el ADN separa sus cadenas. Aquí ya tenemos separada un pedacito de ADN. Este solo es un pedacito de ADN. Recuerden que en el ADN hay millones de nucleótidos. Aquí solo hemos dibujado unos cuantos nucleótidos. Acá habrá máximo 20, ¿no? Pero en el ADN hay millones de ellos. El ADN es una doble cadena antiparalela. Si una cadena va en dirección de 5 a 3 a la derecha, la otra irá en dirección 5-3, pero en sentido opuesto. En este esquema que está acá en la diapositiva, una cadena de ADN va de 5-3 hacia la derecha, pues la otra tiene que ir hacia la izquierda, en sentido opuesto. Mencionar que acá el primero en intervenir en la transcripción es una famosa enzima llamada ARN polimerasa, graficado en color verde. ¿Qué va a hacer esta ARN polimerasa? Va a buscar en el ADN un segmento de ADN rico en timinas y adeninas, timinas y adeninas, timinas y adeninas, que se conoce como la caja Tata, o también llamada región promotora. ¿Y por qué busca y reconoce la caja Tata? Porque al costado de la caja Tata van a haber una serie de nucleótidos en el ADN que van a servir como molde para que a partir de esta cadena de ADN se pueda formar el ARN mensajero. No hay que perder de vista lo general. Estamos en transcripción. ¿Y en transcripción qué ocurre? ¿Recuerdan? En transcripción, el ADN sirve de molde para formar ARN mensajero. ¿Cuál es el objetivo
de la transcripción a partir de un segmento de ADN, que es este de aquí, comenzar a formar ARN mensajero. ¿Y qué va a hacer esta enzima? Va a comenzar a agregar nucleótidos de ARN, o sea, se van a llamar estos ribonucleótidos. ¿Y por qué en esta dirección? Porque la cadena que está siendo copiada de ADN va en dirección de 5 a 3 a la izquierda en este ejemplo. Por lo tanto, la cadena de ARN que comienza a formarse irá en dirección de 5 a 3 hacia la derecha. Y así comienza a agregar nucleótidos de ARN. Hay que recordar que en el ADN hay 4 tipos de nucleótidos. Nucleótidos con timina, nucleótidos con adenina, nucleótidos con citosina y nucleótidos con guanina, que aquí no he colocado, pero hay también. Sin embargo, los nucleótidos del ARN, adenina, uracilo, guanina y citosina. Si en el ADN hay un nucleótido con timina, acá lo ven, ahí está, al costado de la caja TATA, esta es la caja TATA, la enzima ARN polimerasa colocará al costado un nucleótido con adenina. Y aquí en el medio, donde estoy señalando, se unirá mediante un enlace de puente hidrógeno. Si aquí al costado del ADN, aquí al costado, hay un nucleótido con adenina, la enzima esta, ARN polimerasa esta verde, colocará un nucleótido con uracilo. Porque en los ARN no existen nucleótidos con timina y la timina es reemplazada por nucleótidos con uracilo. Si aquí en el ADN hay nucleótidos con citosina, pues acá al costado colocará un nucleótido con guanina. Si en el ADN hay un nucleótido con adenina, coloca un nucleótido con uracilo. Si aquí hay un nucleótido en el ADN con citosina, colocará un nucleótido con guanina y así sucesivamente. Recuerden que el de acá es un nucleótido con timina, es un desoxirribonucleótido porque pertenece al ADN, pero el que está acá es un ribonucleótido porque pertenece al ARN. Cada unidad se llama nucleótido, pero en este caso, como le pertenece al ADN, se llama desoxirribonucleótido. Y como este nucleótido pertenece al ARN, se llama ribonucleótido. Y así, poco a poco, se comienza a formar el ARN mensajero. Cada 3 ribonucleótidos tiene un nombre, se llama triplete, o también llamados codones. Codones, si termina en on, hace referencia a una unidad. Entonces, un codón se llama así porque es una unidad de código. Esta de acá, por ejemplo, miren, ¿la ven o no? Esta es una unidad de código. ¿Por qué? Porque ella servirá para la segunda etapa, que es la traducción. El primer codón para formar cualquier ARN mensajero de cualquier proteína de nuestro cuerpo siempre será el mismo. Será AUG. AUG. Recuerden, AUG. Si quiero formar cualquier proteína, sea queratina, colágeno, enzimas, albúmina, la hemoglobina, cualquier proteína de nuestro cuerpo, siempre se necesita el primer codón AUG. ¿Por qué siempre para formar cualquier proteína el codón siempre es AUG? La respuesta 1 podría ser siempre en el ADN los primeros 3 nucleótidos son TAC, TAC. Y como en el ADN siempre hay TAC, por lo tanto, en el ARN mensajero siempre habrá AUG. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la base de todo? ¿El ARN mensajero o el ADN? Obvio, el ADN.
Claro, entonces, como se dan cuenta, vean qué importante es el ADN. Si acá en el ADN todo empieza con TAC, acá habrá AUG. Si luego en el ADN acá es ACA, aquí estará UGU y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si por culpa de algún agente mutágeno nuestro ADN sufre una mutación y aquí la letra C, este nucleótido, cambia por la letra A? Entonces ya no sería TAC, sino TAA. Por lo tanto, si esto fuera TAA, acá ya no habría AUG, habría AUU. Y eso significaría otro código. Por lo tanto, todo el código se cambiaría de tal manera que nuestras células ya no podrían formar la proteína que debería formar. Ahí viene el problema cuando hay mutaciones. Regresemos, porque si hay una mutación en el ADN, aquí en el ADN de nuestras células, al mutarse y al cambiar alguna de esas letritas, ya no se formará ese ARN mensajero adecuado, y cuando se quiera formar la proteína, se formará algo parecido a la proteína, pero no será la proteína que nuestro cuerpo debiera formar. Un ejemplo muy famoso, el caso de la enfermedad conocida como diabetes. En la diabetes tipo 1, las personas no pueden formar una proteína conocida como insulina. ¿Por qué? Porque su ADN ha sufrido una mutación y cuando forma el ARN mensajero, forma un ARN mensajero distinto que servirá para formar una proteína distinta a la insulina. No es la insulina y lastimosamente la persona sufrirá de diabetes. Claro, ahí viene la pregunta, ¿por qué este ADN está mutado? ¿Cuándo ocurrió eso? Lo más probable es que ya lo hayan heredado el gen mutado de los padres y abuelos y bisabuelos, porque esto se hereda ya de padres a hijos, estas mutaciones. Ahí viene el problema. Y así entonces, jóvenes, todo empieza cuando el ARN polimerasa comienza a agregar nucleótidos de ARN en dirección de 5 a 3 al costado de la cadena de ADN. Quién sabe, por aquí haya otra caja TATA y por aquí hay un TAC. Miren, 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 miren todos. Así, si esto va en 5 a 3, esto irá en 5 a 3 para allá. Y quién sabe, aquí está la T, la A, la C, ¿me entienden? T, A, C, igual que acá. Y entonces por aquí se comienza la formación de otra proteína. Puede ser, ¿sí o no? Puede ser, pero eso ya no lo estamos tomando en cuenta. Yo solo estoy tomando acá en cuenta esta cadenita del ADN. Esta no, y tan solo este pedacito. ¿Qué sigue luego? Sigue la etapa de elongación. Aquí tenemos una cadena de ADN de 5 a 3 a la derecha, esta es la izquierda, esta es nuestra cadena molde, ¿no? De ADN. Y habíamos dicho que la ARN polimerasa estaba agregando esto, nucleótidos así a la derecha, en dirección de 5 a 3, y poco a poco va aumentando esto cada vez más. Esa es la llamada etapa de elongación. Y así poco a poco comienza a crecer el ARN mensajero. ¿De qué va a depender todo esto? Del ADN, porque este ADN es el código para copiar esto y será esto el molde para formar la proteína. Recuerden que en el ARN no hay timina, hay uracilo. En el ADN no hay uracilo, hay timina. Y entonces aquí la unión es TAAU-CG, AU-CG, GC. Si acá hay T, al frente aquí, ¿qué debería estar? Aquí, ¿quién debería estar al frente? Pues obvio, la timina se une siempre a la adenina y debería estar por acá. Y si acá hay adenina, ¿qué debería estar acá en el ADN? En el ADN. Timina, ¿sí o no? Recuerden que A complementa con T. Claro, A con T con 2 enlaces y G con C con 3 enlaces. Ahora, si acá hay T, acá hay A. Y si acá hay A, acá debe estar T. Si acá hay C, aquí G.
en el ADN sí hay timina, pero aquí para copiar ARN no hay timina. Si acá hay T, acá hay A, y si acá hay A, aquí no hay T, hay uracilo. Bueno, ahí está, miren, la transcripción siempre es en sentido de 5:3. Por lo tanto, si por acá arriba, miren, por acá arriba, tendría que crecer otra cadena de ARN mensajero, tendría que ser de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la cadena que copiaría sería esta, que va de izquierda a derecha. ¿Está bien o no? Siempre es al revés. ¿Cómo termina la síntesis del ARN mensajero? Acá ya tenemos toda nuestra cadena completa. Imagínense que esta cadena sea muy chiquitita. Recuerden que una proteína está formada por cientos, miles de aminoácidos juntos. Pero no vamos a estar dibujando pues mil letras, ¿no? Sería demasiado. Acá hay 6 codones. Está bien, miren. 1, AUG, CUU es otro codón, GGC otro codón, AAC otro codón, GUG otro codón y UGA otro codón. Acá hay 6 codones. Aquí hemos terminado de formar nuestro ARN mensajero y en este caso, para mi ejemplo, solo tiene 6 codones. Este ARN ya está listo, pero a él se le va a llamar todavía inmaduro. A este azulito de acá está su nombre, miren, se le llamará inmaduro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá arriba es el llamado ARN mensajero inmaduro. 4, 5 y 6. Él tiene 6 codones. Inmaduro porque, obvio, todavía no ha madurado. ¿Y por qué no ha madurado? Porque en su interior tiene unas zonas llamadas intrones. Por eso se llama inmaduro. ¿Y qué son los intrones? Son segmentos de ARN no codificantes, o sea que no tienen el código para formar proteína y por lo tanto ellos deberían ser eliminados. Deberían ser eliminados. Y solo deberíamos quedarnos con los exones. ¿Y qué son los exones? Son zonas del ARN mensajero inmaduro que sí son codificantes para formar la futura proteína. Lo que se acaba de formar aquí es nuestro ARN mensajero inmaduro, o también llamado transcrito primario, primario porque es el primero que se produce en la transcripción, o también llamado heterogéneo nuclear. Él tiene intrones que no sirven para formar la futura proteína y hay que eliminarlos. La pregunta es ¿por qué no sirven? Si ustedes recuerdan, en el tema de célula, habíamos dicho que en el ADN hay una zona que se llama ADN basura, ¿recuerdan? Y bueno, ¿qué ocurre? Que este ADN basura, cuando se copia, ¿sí? Imagínate que te hace un segmentito de ADN basura. Cuando se copie, esta copia no servirá para formar la futura proteína y por lo tanto hay que eliminar este intrón. Y se elimina en la siguiente etapa, conocida como etapa de maduración. Sí, en la etapa de maduración. Este es nuestro ARN inmaduro. Él tiene intrones que hay que eliminarlos. A eso se le va a llamar la maduración. El proceso se conoce como splicing en inglés, traducido en español como corte y empalme. Enzimas van a cortar en esta zona y eliminarán a este intrón que no sirve. Y luego estos dos segmentos de exones se juntarán. Y al final, este ARN que tenía 6 nucleótidos, ahora solo tendrá 5. Para este ejemplo, ¿no? Lo que tenemos a continuación es ya nuestro ARN mensajero maduro. Nos quedaríamos con el propiamente ya ARN mensajero maduro y que estará listo para poder salir del núcleo e ir hacia el ribosoma y pueda servir para formar la futura proteína.
A esto se le llamará luego, ahora sí, el ARN mensajero maduro, que va a poder servir para formar la futura proteína. Ahí está la etapa de maduración. Sí, también se le puede hacer acá. Seguimos con la etapa. ¿Y qué va a ocurrir? Una vez formado ya nuestro ARN mensajero maduro, una vez formado este ARN mensajero maduro, ahora va a salir del núcleo. Pero para que pueda salir del núcleo hacia los ribosomas, se va a tener que proteger en la cola y en lo que se conoce como la cabeza. Se protege en la cola, que es la zona 3, y en la cabeza, que es la zona 5. ¿Por qué esta zona le llaman la cabeza? Porque es la que primero se formó y luego al final se formó la cola, al otro lado. En la cola se protege con los llamados poliadenilatos, grandes cantidades de nucleótidos con adenina, y en la cabeza con metilguanina, ¿sí? En esta zona que se conoce también como la región CAP de capuchón, porque es la zona de la cabeza. Una vez protegido este ARN mensajero maduro en la cola y en la cabeza, protegido ya puede salir hacia el citoplasma. Y en el citoplasma servir para formar las proteínas. Un pequeño repaso de esto. La transcripción ocurre en el núcleo. El ADN servirá como molde para formar al ARN mensajero. Una vez formado el ARN mensajero maduro, él saldrá del núcleo hacia los ribosomas para formar las proteínas. En este esquema, obvio, este es el ARN mensajero maduro y este es el ARN mensajero inmaduro, heterogéneo nuclear, ¿sí? O transcrito primario. ¿Qué pasa en la transcripción? Sí, en la transcripción el ARN polimerasa, una enzima, comienza a agregar nucleótidos de ARN en dirección de 5 a 3, en este caso hacia la derecha, porque el ADN que está siendo copiado está yendo hacia la izquierda, así, miren, de 5 a 3 a la izquierda. Se forman unidades llamadas codones o tripletes. El primer codón siempre es AUG. ¿Y por qué siempre es AUG? Porque en el ADN el primer triplete es TAC, TAC, siempre para cualquier proteína. ¿Qué pasa luego? La etapa de elongación, donde el ARN polimerasa comienza a agregar nucleótidos de ARN, así como se ve en la diapositiva, siempre en dirección de 5 a 3. Una vez formado todo nuestro ARN, en su interior tiene zonas que no servirán para formar la futura proteína. Esas zonas se llaman intrones y hay que eliminarlas. Y entonces solo quedarnos con exones. Si aquí el intrón es GGC, aquí lo tenemos, ya a este intrón hay que eliminarlo. Ojo, en este ejemplo muy simple, este intrón es un solo codón. Podrían ser muchos codones el intrón, ¿ah? Podrían ser, acá solo hay uno nada más, podrían ser más. Este ARN que tiene 6 codones, tenemos que eliminar uno porque es intrón, no vale. Y mediante el splicing se corta y luego se empalman los 2 exones y obtenemos nuestro ARN mensajero maduro, que ya está listo con los códigos para formar la proteína futura. Ahora, antes de que salga del núcleo a los ribosomas del citoplasma, primero se debe proteger. Este ARN mensajero se protege en la cola con poliadenilatos de adenina y en la cabeza con metilguanina. Así protegido, ahora sí, saldrá hacia el citoplasma, hacia los ribosomas, para la segunda etapa.